Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios en el libro de Segunda de San Juan, capítulo 1. Bueno, es un solo capítulo el que vamos a aprender y el que vamos a estudiar. Segunda de Juan se compone de solamente un capítulo, de 15 versículos. Perdón, de 13 versículos. Segunda de Juan se compone un capítulo pequeño de 13 versículos. Vamos ahora para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que nos ayudes a entender tu palabra. Dirígenos en el nombre de Jesús y suplicamos y rogamos que esté con nosotros de principio a fin como un maestro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a aprender segunda de Juan. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. No solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y a causa de la verdad que permanece en nosotros, estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. El anciano a la señora elegida. Bueno, ¿quién es el anciano? ¿A quién Juan se dirige? Bueno, aquí dice a la señora elegida. ¿Quién es la señora elegida? Una hermana cristiana que Juan conoce. ¿Por qué le dice elegida? Porque Dios nos ha elegido. Todo el que es de Dios es elegido de parte de Dios. Entonces Juan se dirige a la señora elegida por el Señor Jesús, por el Padre también. Cuando dice el anciano a la señora elegida se refiere al mismo Juan, o sea, al apóstol Juan. Cuando dice anciano significa que Juan ya no era un joven ni muchacho, pues ya habían pasado mucho tiempo desde que el Señor lo llamó. Ahora ya es un anciano. Y este anciano, llamado Juan, escribe a la señora elegida, o sea, a una señora que tenía hijos creyentes. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, cuando dice el anciano a la señora elegida, se refiere que Juan está dirigiéndose, Juan anciano está dirigiéndose a esta hermana elegida y a sus hijos, a sus hijos. O sea que Juan escribe a la hermana y a sus hijos. Versículo 4. Vamos a ver qué le escribe. ¿Qué escribe Juan a la señora elegida? Dice: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Bueno, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. O sea que aquí
el anciano Juan escribe a esta señora o a esta hermana cristiana que tenía hijos. Y entonces el anciano Juan: he hallado, dice, a tus hijos andando en la verdad. Mucho me regocijé, dice, cuando he hallado a tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento del Señor. O sea que esta hermana vemos que tenía hijos y como madre ella ha encaminado a sus hijos a la doctrina de Cristo. Y Juan le dice, conforme al título, permanecer en la doctrina de Cristo. O sea que Juan le escribe a esta hermana que tenía hijos, y esta hermana encontramos que había encaminado a sus hijos en la doctrina del Señor. Está permaneciendo en la doctrina del Señor. Mucho me regocijé. ¿Qué enseñanza hay para nosotros? Bueno, mucha enseñanza aquí, especialmente para las madres, para los padres. En este caso parece que la mujer era viuda, porque la Biblia dice que la cabeza del hogar es el esposo, el marido. Si no fuera viuda y era marido, Juan no le escribiera a la mujer. Si la mujer no fuera viuda, Juan le escribiera al esposo, porque él es cabeza del hogar. Pero aquí Juan el anciano está escribiendo a esta mujer, a ella como madre. Vemos que esta mujer era viuda, porque de lo contrario Juan, que conoce la palabra de Dios, jamás va a pasar por alto al esposo y se va a dirigir a la mujer, ¿no? No, sino que esta mujer no tiene marido o era separada de repente, ¿no? Pero no tiene marido, y encontramos que la mujer había encaminado a sus hijos en la palabra de Dios y en la doctrina. Están andando conforme a lo que el Señor ordenó. Por eso el anciano Juan dice, mucho me he regocijado porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. O sea, no todos están en la verdad, pero algunos de tus hijos andando en la verdad. Eso es lo importante, que los creyentes, los padres, como creyentes, siembren en sus hijos la palabra de Dios. Es muy importante que las madres, especialmente que están cerca de los hijos, inculquen a sus hijos la palabra de Dios. Y como dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 6, el Señor dice, ¿no? Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andes por el camino. Le escribirás en tus puertas y en tus puertas, dice el Señor. Entonces, aquí la enseñanza es para toda madre, todo padre. El Señor ya ha ordenado que se le enseñe a los hijos la palabra de Dios. Cuando se acueste, o sea, antes de acostarse y al levantarse también, para que esa persona cada día, los hijos cada día crezcan aprendiendo la palabra de Dios. Porque si los padres no enseñan a sus hijos la palabra de Dios, ¿quién lo va a enseñar? El vecino no lo va a enseñar, porque no son sus hijos. El mundo no lo va a enseñar, el mundo le va a enseñar a apartarse de Dios. ¿Por qué hay incrédulos? ¿Por qué hay anticristos? ¿Por qué hay hombres y mujeres que reniegan de Dios? No creen en Dios, porque sus padres no cumplieron esa ordenanza del Señor, que deben enseñar a sus hijos la palabra de Dios cuando se acuesten, cuando se levanten. Es una orden del Señor, que los padres
enseñen a sus hijos la palabra de Dios. Siembren en sus hijos la palabra de Dios. Bueno, el anciano Juan en el versículo 5 le recuerda a esta mujer otra enseñanza, pero que ya había sido dada por el Señor. Dice: ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Aquí encontramos que la iglesia primera, los apóstoles, se encargaron de sembrar en los creyentes lo que el Señor había dicho. ¿Qué dijo el Señor? Un nuevo mandamiento les doy: ámense unos a otros. En esto conocer el mundo que soy mi discípulo, cuando os améis unos a otros. Entonces, aquí Juan está recordando a esta mujer que está andando en el camino del Señor, que el Señor había dicho que nos amemos unos a otros y que existiera el amor ferviente de hermanos, o sea, el amor fraternal en la iglesia. Pero hay algo más que aprender de esta mujer. Esta mujer no se congregaba en Jerusalén. Ojo, esta mujer de repente había entregado al Señor en Jerusalén. Pero, por lo que vemos aquí, esta mujer estaba permaneciendo y congregándose en su casa con sus hijos y permaneciendo en la doctrina del Señor. Eso es lo importante. Porque recordemos que el pueblo de Israel tenía en la ley, pues no se congregaban diario como en el Evangelio de Cristo. En la ley se congregaban cada 7 días, que era el día de reposo. Iban a la sinagoga y allí aprendían la palabra del Señor, la ley, lo que era la ley y los ritos de la ley. Pero ¿qué pasa con aquellos que estaban lejos? Había gente lejos que vivía en los campos. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Elcana. Allí en Primera de Samuel encontramos un hombre que tenía 2 mujeres. Se llamaba Elcana. Y una de las mujeres era estéril, por ejemplo, y dice que cada año venía al templo a congregarse, cada año venía y traía sus sacrificios, sus ofrendas para el Señor cada año. Y ahí donde una de las mujeres, llamada Ana, ora al Señor para que el Señor sane su vientre y pueda tener, aunque sea un hijo, y ora fervientemente y el Señor atiende su oración y viene a ser la mamá del profeta Samuel. Porque ella dijo, se comprometió con el Señor, dijo: si me dieres un hijo nada más, lo dedicaré todos sus días para que te sirva en el templo. Y dice que ella lo tuvo, pareció en estado, lo tuvo, cumplió con el Señor, lo destetó y lo trajo y lo entregó en el templo del Señor para que el sacerdote del Señor lo criara en las cosas de Dios, sea un ministro de Dios. Y ahí donde Dios llama, cuando él era jovencito, llama a Samuel, el Señor, y lo convierte en profeta. Ese fue el profeta Samuel. Ahí encontramos que los que vivían lejos venían cada año. O en las fiestas, por ejemplo, que celebraban, venían, ¿no?
así sea de otro país, se congregaban. Por ejemplo, cuando vino el Espíritu Santo en el aposento alto, por ejemplo, ¿no? Habían venido a celebrar la fiesta de Pentecostés desde más o menos 16 países, porque encontramos 16 lenguajes ahí. Escucharon la palabra de Dios en 16 idiomas y se asombraron y dijeron, pero estos son galileos, ¿cómo es que hablan nuestro idioma en el cual hemos nacido en otro país? Encontramos que la gente se congregaba de lejos, pero no se olvidaban del Señor. Y volviendo a esta mujer, encontramos que esta mujer no se congrega, conforme a lo que dice en el capítulo 4 de Hechos. Ahí dice que todos los días en las casas, en Jerusalén y en Judea, hacían cultos, oraban y participaban de la doctrina del Señor todos los días. Pero eso fue hasta que fueron perseguidos porque fueron asolados de Jerusalén. Solamente los apóstoles no fueron desterrados de ahí. Bueno, los que habían creído se fueron por todas partes anunciando el Evangelio. Los judíos predicaban en las sinagogas en otros sitios, otras naciones, a los judíos. Pero había un grupo, por ejemplo, de gentiles que se habían entregado en Jerusalén y llegaron, por ejemplo, a Antioquía de Siria. Y como ellos no eran judíos, eran gentiles, no podían meterse a la sinagoga de los judíos. Entonces comenzaron a predicar y la mano del Señor estaba con ellos, dice. Y el Señor respaldó el mensaje y hubo señales, prodigios y milagros y se formó, ¿no?, una gran congregación de tal manera que fue Pedro y Juan para, para confirmar esa iglesia que se fundó por gentiles en Antioquía de Siria. Y de esa iglesia de Antioquía de Siria, o sea, en Siria, un lugar que se llamaba Antioquía, de ahí se alió el apóstol Pablo, llamado por el Señor, con Bernabé para fundar iglesias. O sea, fue de una sede principal gentil de los gentiles, iglesia gentil. Fue la segunda congregación o iglesia que se formó en los gentiles, porque la primera fue en la casa de Cornelio, cuando Pedro fue y llegó a la casa de Cornelio, cerca de Jope. Bueno, aquí encontramos, volviendo a esta mujer, que el anciano Juan escribe a esta señora elegida. Cuando dice señora elegida significa por el Señor, que Dios eligió a esta mujer con sus hijos y esta mujer, como digo, parece que era o separada o viuda, pero Juan, el anciano, se dirige a esta mujer. Vemos que no se dirige al esposo porque no tenía esposo, ya no tenía, era viuda seguramente, pero esta mujer tenía hijos y encontramos que esta mujer, ¿no?, había permanecido en la palabra y en la doctrina del Señor. Y el anciano Juan dice, me regocijé mucho porque he hallado a tus hijos, algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento de Dios. Eso es lo importante, que las personas creyentes, si no están cerca donde se puedan congregar, entonces tienen que permanecer en la doctrina del Señor. Me refiero a las personas que viven lejos, pues no. Pero y la persona que vive cerca, no, ya es muy diferente. Las personas que viven cerca tienen que congregarse, pues no. Porque si no se congregan, están en desobediencia. Están en desobediencia. Porque, por ejemplo, en la China, en países árabes, se aprende la palabra de Dios por versículos, no se tiene Biblia.
porque ahí está prohibido predicar la Biblia. Tienen sus religiones antiguas, ¿no? Que no son de Dios, son satánicas. Entonces prohíben que los creyentes, o prohíben que se forme una iglesia cristiana. La China, la India, países árabes, por ejemplo, donde está prohibido predicar de Cristo. Y sin embargo hay personas que desde lejos se van a algún lugar elegido así a escondidas de los gobernantes, de la policía, para poder congregarse y aprender, como dije, la palabra de Dios por versículos. Hacen un gran esfuerzo por su salvación. Esos serán bien recompensados porque están haciendo un sacrificio para el Señor. Porque así dice la Biblia, presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo. En la ley se presentaban animales como sacrificios vivos. En el Evangelio dice la Biblia, presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Cuando nosotros nos presentamos como sacrificio vivo, hacemos un sacrificio. ¿Para qué? Para congregarnos, predicar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Estamos haciendo un sacrificio vivo, o sea, con nuestro cuerpo. En lugar de hacer otras cosas del mundo, estamos atentos a la palabra de Dios. Eso es un sacrificio que Dios valora mucho, porque así se sacrificó el Señor para predicarnos el Evangelio. Entonces, el sacrificio vivo que presentamos nosotros es nuestro cuerpo. Por eso dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes, porque al decir que sacerdotes significa que los sacerdotes en la ley presentaban sacrificios delante del Señor. Pero ya dije, esos sacrificios que presentaban eran de animales. En el caso de nosotros, ya no es animales, son nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo presentamos, dice la Biblia, sin ira ni contienda, levanten manos santas orando al Señor, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, mala costumbre. Aquellos que no se congregan están fuera de Dios y están en desobediencia. Así que, volviendo a la palabra de Dios, en lo que estamos aprendiendo, esta mujer no estaba cerca de Jerusalén, pero tenía hijos y posiblemente en su casa se reunía con sus hijos, pero estaban andando en la verdad. Porque Juan aquí no puede mentir. Aquí está dirigiéndose a una mujer que tenía hijos, una madre que tenía hijos. Y por eso el anciano Juan se dirige a la mujer, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, o sea, en Cristo. Y no solo lo amo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre en nosotros. Dice el anciano Juan a esta mujer. Yo amo a esta mujer y a sus hijos, y no solamente yo amo yo, sino que aman todos aquellos que han conocido la verdad, o sea, los cristianos. Y más abajo dice, Señora, ahora te ruego, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos oído del principio, que nos amemos unos a otros. O sea, ¿qué nos enseña aquí? Que Juan el anciano ama a esta mujer, que ama a esta mujer a Dios, y también sus hijos aman a Dios. Y Juan le dice, no solamente te amo yo, sino que también todos aquellos que han conocido la verdad. Y ahora te hago recordar el mandamiento que dejó el Señor. No es un mandamiento nuevo. Que el Señor dijo, amémonos unos a otros, dice. Unos a otros. Porque así dijo el Señor, bueno. Cristo dijo, le doy un nuevo mandamiento. Y Juan dice, yo no te estoy dando un nuevo mandamiento, sino el que dejó el Señor, que nos amemos unos a otros. Cristo dijo, ámense unos a otros.
porque Dios es de paz, ¿no? Dios es amor. Si Cristo no viniera de Dios, entonces se conoce, ¿no? Cristo dijo, el árbol bueno da frutos buenos. ¿Qué pasa si Cristo no viniera de Dios? Hubiese dicho, bueno, pues apóstoles, envidiense unos a otros, mátense unos a otros. El más fuerte que prevalezca y al débil ya se ha muerto, ¿no? Pero Cristo es Dios, es la verdad y la vida. Él no quiere que nos matemos, que estemos en envidias, que estemos en pleitos. Dios no. Dios es Dios de paz. En cambio, el diablo es lo contrario. Es el Dios de la guerra, del pleito, de la ira, de la envidia, de la contienda, de la muerte, porque eso lo dijo el Señor. El diablo vino a destruir y matar. Anda como león rugiente buscando a quien devorarle. El león busca presas a quien devorar, por ejemplo, ¿no? Físicamente. Eso nos enseña, miremos cómo un león caza y devora a su presa. Así es el diablo también, sin misericordia. El diablo no tiene misericordia, mata sin piedad. El diablo es destructor. Entonces aquí vemos que es lo contrario de Dios. El Señor dice, ámense, no hagan la guerra, no se pleiteen, no se mezquinen. No sean soberbios. El que quiera ser grande sea servidor de todos sus hermanos. O sea, lo contrario. El diablo no. El diablo es soberbio, orgulloso. Quiere que le sirvan. Porque recordemos que a Jesús le dijo, arrodíllate y sírveme. Reconóceme como a Dios. Yo soy tu Dios. Y Jesús lo reprendió. O sea que el diablo quiere que toda la creación de Dios le sirva a él. Y va a llegar un momento en que va a mandar a su hijo el anticristo para que engañe a la gente y diga yo soy Dios. Yo soy el Dios creador, así que me pagan la tierra porque es mía, el agua, el aire, el internet, la luz, todo es mío, me lo pagan. Cobrará por precio, dice a los vivientes de la tierra. Y además de eso, les voy a marcar, dirá, para que yo soy vuestro dueño. Ustedes son mis sirvientes, mis esclavos. Como así en la antigüedad, por ejemplo, un amo marcaba a sus esclavos que compraban, ¿no? Antes se vendía seres humanos como si fueran animales. Algunos le ponían marca en la oreja o le cortaban una parte de la oreja. Le ponían una marca como se marca el ganado. Existió la esclavitud. El más poderoso, el más rico, bueno, compraba esclavos. Pero esos esclavos eran seres humanos. Bueno, el anticristo va a venir semejante, ¿no? Igualito. Va a decir, ustedes son todos mis esclavos, yo soy vuestro amo, yo soy vuestro Dios, me adoran todos. Va a decir, ¿no? Así lo dice la Biblia. Entonces, va a esclavizar a los seres humanos. A nosotros los cristianos no, ¿sabe por qué? Porque como no le vamos a adorar, entonces nos va a decapitar, dice la Biblia. Ahí lo dice. Apocalipsis, vi una gran multitud que habían sido decapitados en la tierra, salieron de la gran tribulación, dice. Salieron de la gran tribulación. ¿Y qué es la gran tribulación? Cristo dijo, cuando veáis la abominación desoladora, comenzó la gran tribulación. Entonces, el que no se deje marcar, no, no adora esa limaña, ¿no? Hemos nacido para adorar al Creador, a Dios Creador y a Cristo el Salvador, no a alguna alimaña, no.
El anticristo es una limaña venenosa, es una serpiente, hija del dragón, de la serpiente antiguo, llamado Diablo y Satanás. Nosotros no adoramos a serpientes, nosotros adoramos al Dios creador del cielo y de la tierra. No adoramos a dragones tampoco, ni a hijos de dragones, no. Nosotros los reprendemos en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, volviendo aquí, el anciano dice: mucho me he alegrado, me he regocijado porque tus hijos están andando en la verdad. Y ahora te ruego, dice, Señora, no te digo un nuevo mandamiento, es el que hemos recibido del Señor del principio. Amémonos unos a otros, dice, ¿no? O sea, le está diciendo a esta mujer que permanezca en amor, que no ande peleando con nadie, que sea amorosa, ¿no?, con los hermanos, con todos los que han conocido la verdad del Señor. Está hablando del amor fraternal. Ojo, no el amor carnal, ¿eh? Porque el diablo tuerce las escrituras para engañar a la gente. Aquí está hablando del amor fraternal. Amor fraternal significa amor de hermanos en Cristo. Porque Cristo dijo que somos hermanos, que tenemos un Padre en los cielos, el Creador. Y Cristo llamó a sus apóstoles hermanos, y a nosotros nos llama hermanos. Y como amor de hermanos, Él mostró su amor fraternal para con nosotros, obedeciendo al Padre, y vino, dio su vida, o sea, su amor, mostró su amor fraternal para con nosotros, dando su vida por nosotros. Amor de hermanos. Por eso dice ahí la Biblia: el que ama a Dios también ame a su hermano, dice. Versículo 6. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andes en amor, como también habéis oído desde el principio. Ahí está, que andes en amor. Dice que andemos según sus mandamientos. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. O sea, dice la Biblia, Cristo dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, de ahí sacamos una conclusión. Si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, si una persona, ojo, una persona que se llama cristiana, no obedece al Señor, no está amando al Señor, no anda en amor, porque no obedece al Señor, pues. El Señor dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Y dirán a alguien: ¿cuáles son los mandamientos del Señor? Bueno, ¿qué dijo el Señor? Dijo: bautícese en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Nazcan del agua y del Espíritu. ¿Qué más? Prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Qué más? Ayúdense unos a otros. ¿Qué más? Hagan vigilia, dijo el Señor. Velen y oren. ¿Qué más? Ayunen, dijo el Señor. ¿Qué más dijo? Dijo: cuando están tristes, hagan oración. ¿Qué otro mandamiento dijo? Si están enfermos, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. ¿Qué más dijo el Señor? No tengan ira, no sean iracundos. ¿Qué más dijo el Señor? No amen el mundo, porque el que ama al mundo no ama a Dios. Los deseos del mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne no vienen de Dios, vienen del mundo. Y el que anda en el mundo no puede agradar a Dios. Se constituye enemigo de Dios. O sea, si no obedeces a los mandamientos que el Señor ha dado, no estás amando a Dios, no estás andando en amor, no amas a Dios.
Si no obedeces, no amas a Dios. Y el que no ama a Dios, ¿qué es? Enemigo de Dios. Enemigo. Estás peleando contra el Señor. Así dice. Cuando el pueblo de Israel se rebeló, no quiso guardar los mandamientos en el desierto, dice que pelearon contra su Santo Espíritu. Se volvieron enemigos, quedaron muertos en el desierto. Así que ten cuidado con lo que haces. Si amas a Dios, guarda sus mandamientos. Si no amas a Dios, ¿a quién amarás? Al diablo, pues, al mundo. El que ama al mundo se vuelve enemigo de Dios. El que ama a Dios se vuelve enemigo del mundo, porque el mundo ama lo suyo. O sea, en otras palabras, o eres de Dios, pues ama a Dios. Obedece al Señor. Ese es el amor. El versículo 6. ¿Tú quieres saber qué es el amor? Bueno, dice, este es el amor, que andemos según su mandamiento. ¿Qué más? Que andes en amor unos con otros. O sea, dos cosas viene a ser el amor. Guardar los mandamientos del Señor y amar a los hermanos de la iglesia. Obedeciendo al Señor en el temor de Dios, sujetados unos a otros. Acuérdate, hermano y hermana, si no obedeces al Señor, estás andando al lado de quién? De Satanás, el diablo. Porque eso ya lo dijo el Señor. O amas a Dios o amas al diablo. A dos señores no puedes amar. No, que yo estoy en el mundo y también... No, no puedes amar. No se puede. Jesús lo dijo ya, no puedes amar a dos señores. 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace, ese es el engañador y el anticristo. Ya habíamos aprendido en Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, en esto conocer el Espíritu de Dios y el Espíritu del diablo. Aquí lo vuelve a decir, que han salido engañadores por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el anticristo. O sea, si hay personas que dicen, María dio a luz a Cristo pero en espíritu. Ah, no. ¿Cómo que dio a luz a un espíritu? ¿Acaso se puede crucificar un espíritu? ¿Se puede agarrar un espíritu? ¿Puedes ver un espíritu? No, no se puede ver, es como el viento. Si alguien dice, María parió a Cristo como espíritu, por eso siguió siendo virgen. Ah, no, pues el espíritu del anticristo. Es el anticristo. Porque si María parió un niño, no parió un espíritu. Porque ese niño, dice que los magos que vinieron presentando sus ofrendas, ahí estaba el niño, dice, ¿no? Envuelto en pañales. Ese niño fue presentado a los 8 días en Jerusalén. Ese niño a los 12 años encontramos enseñando ya a los maestros. Era maestro ya. Ese niño creció, estaba sujeto a sus padres, capítulo 2 de Lucas. Ahí dice que hasta los 30 años, que era mayoría de edad, de ahí salió y comenzó a bautizarse, como él mismo dijo. Juan lo bautizó, de ahí salió a predicar el Evangelio. Ahora, Cristo no fue ningún espíritu. Un espíritu no podían crucificarlo, no podían agarrarlo, no tiene cuerpo carnal. Entonces María parió ¿a qué? A un niño de carne y hueso. Es lo que está diciendo aquí. Aquel que confiesa que Jesucristo es un espíritu, ese es el espíritu del anticristo. Aquel que niega que Jesucristo ha nacido en carne, ese es del anticristo. Porque si dice, no, Cristo nació pero en espíritu, ah, no, ese es del anticristo. Aprendamos a conocer, fácil de conocer. Todo espíritu que confiesa. ¿Y dónde vive un espíritu? Ya enseñé a las personas. ¿Dónde más viven? En las casas. Pero mayormente viven, ojo, en las personas, y ahí hablan por la boca de la persona. También esos demonios se meten en animales. Alguien dirá, sí, pero nadie lo ha visto.
Ah, nadie lo ha visto. ¿Y qué crees? Que la historia que contó Jesús, ¿no? La historia del Gadareno, por ejemplo. La historia que cuenta la Biblia, que los demonios salieron del Gadareno, se metieron en como 2000 cerdos y lo alocaron a los cerdos. ¿Qué crees? ¿Que eso es un cuento de qué? ¿Que es una mentira? ¿Que es una fábula? Eso es real, verdadero. Y ahora mismo hay personas que están endemoniadas en diferentes lugares y ahí grita el mismo diablo. ¿Y cómo dice que no hay espíritus, que no hay? Claro, el espíritu no se ve, pero se puede meter en personas que son carnales, personas materiales, ¿no? Hasta en animales se meten. Versículo 8, mirar por vosotros mismos, para que no pierdas el fruto de vuestro trabajo, sino que reciba galardón completo. Miren lo que está diciendo el anciano Juan a esta mujer. Le está diciendo, hermana elegida, el Señor nos dio un mandamiento de, uno, amar a Dios y guardar sus mandamientos. Segundo, amar a la iglesia y a los hermanos. Amar, amar. Dios es amor. ¿Qué más? Cuídate porque muchos engañadores han salido por el mundo. Esos engañadores son del anticristo que no confiesan que Jesucristo ha nacido en carne. Entonces, vuelvo a decir, ¿qué dicen? Cuando uno le pregunta, ¿cómo nació Cristo? ¿En carne o en espíritu? Entonces, el diablo que está dentro dice, Cristo nació en espíritu. Ah, nació en espíritu. ¿María quedó virgen o ya no quedó virgen? No, María siguió siendo virgen. Porque María parió en espíritu. Cristo nació en espíritu. Ah, ese es del anticristo. Pero si la persona dice Cristo nació en carne, nació de la Virgen María, María ya no quedó virgen. Ese Cristo creció, después nos predicó el Evangelio, de ahí lo mataron, derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Bueno, ese es de Dios. 8. Mirar, dice el anciano Juan a esta mujer, mirar que no pierdas el fruto de vuestro trabajo, sino que reciba galardón completo. No pierdas el fruto de vuestro trabajo. ¿Por qué está diciendo no pierdas el fruto de vuestro trabajo? Está diciendo que si esta mujer que es elegida ya es cristiana, ya ha enseñado a sus hijos a andar en la verdad, en Cristo, si se vuelve atrás a una falsa doctrina, perdió todo su trabajo, su gran trabajo que ha hecho de creer en Cristo. A eso se refiere. Porque si un cristiano está viviendo ya en la doctrina de Cristo y se vuelve atrás y se va a una falsa doctrina, pierde todo el fruto de su trabajo. Se va al agua su trabajo porque se fue a una falsa doctrina. Miren cómo el diablo ya estaba operando, el anticristo en aquel entonces ya estaba operando ya. Miren cómo Juan está advirtiendo sobre el anticristo. En el capítulo 3 también lo dice. Han surgido muchos anticristos, viste que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Y aquí lo vuelve a repetir. O sea que el anciano Juan, el profeta, digo el apóstol Juan, está diciendo en varias partes que nos cuidemos de esos anticristos y de esas falsas doctrinas, de esos falsos maestros que andan por el mundo llevando una doctrina diabólica que no es cristiana. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ojo lo que está diciendo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de su falsa obra. Si alguno permanece en la doctrina de Cristo, tiene al Padre, tiene al Hijo. Pero si alguno se desvía, dice, ya perdió todo su trabajo. Perdió al Padre, perdió al Hijo, perdió al Espíritu Santo. Y si alguno de esos fulanitos viene a nuestra casa con su falsa doctrina, no
le recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de su doctrina diabólica. Ojo, yo me acuerdo, llegó una vez, yo iba a predicar y sentí un impulso salir porque la gente estaba rotada, era en una casa al norte del Perú. La casa donde se hacía el culto estaba abarrotada de gente hasta afuera. ¿Sí? Entonces yo, antes de entrar a predicar, porque estaban en alabanza, yo sentí un impulso de salir afuera. Cuando salgo afuera, habían hermanos que estaban cuidando y recibiendo a los que llegaban. Y aparecen dos hombres, ¿no? Dos hombres ahí con falsa doctrina, mormones. Los mormones son falsa doctrina. Y estaban discutiendo con uno de los hermanos, que por qué cantaban así, que por qué, ¿no? Que por qué llevaban esta doctrina, que no sé cuántas cosas. Cuando yo escuché, entré al debate y le dije, bueno, ustedes son falsa doctrina. Ustedes no son cristianos, son mormones. Ustedes predican al Ángel Moroni y a José Smith. Así que váyanse nomás, nosotros somos cristianos, servimos a Cristo. Le dije así. Y me dijeron, ¿cómo es posible que tratas mal a tu prójimo? Me dijeron. ¿Acaso Jesús no habló que hay que tratar bien al prójimo? Me dijeron así. Y yo le dije, ¿acaso tú no has leído quién es el prójimo? Ustedes dos no son mi prójimo, le dije. ¿Acaso no han leído bien la escritura? Le dije. ¿Qué significa prójimo? Ustedes están heridos, han sido asaltados, ustedes necesitan auxilio, que se le atienda, que se le cure sus heridas. ¿Están ustedes heridos? ¿Acaso no ha leído, le dije, la escritura, que Jesucristo dijo que el prójimo estaba herido, asaltado y robado? Ustedes no están ni asaltados, ni robados, ni están heridos. Ustedes no son mi prójimo. Aprendan, le dije, a entender la escritura y a discernir la escritura. Señor, reprenda al diablo. Nosotros estamos en culto aquí y ustedes vienen a perturbar. Ustedes son falsa doctrina, le dije. Así. Bueno, me miraron así de reojo y se fueron. Porque yo lo estoy... miren cómo es el diablo, igualito que le dijo a Jesús. El diablo utilizó la palabra de Dios, el Salmo 91, lo llevó al templo y le dijo, tírate cabeza, porque en Salmo 91 dice que Dios va a mandar a sus ángeles para que no te hagan nada cuando caes en tierra. Y Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Fuera de aquí, Satanás. O sea, el diablo también utiliza la escritura. Y el diablo quiso utilizar conmigo la escritura ahí, diciéndome, no, ¿por qué hablas mal de tu prójimo? Señor, reprenda al diablo, le dije. La Biblia dice que prójimo es aquel humano que necesita, está herido, está asaltado y necesita que lo curen. Ustedes no están ni asaltados ni heridos, el Señor, reprenda al diablo. Ustedes no son mi prójimo, según la escritura. Segundo, le dije, la Biblia dice que el que se extravía de la doctrina de Cristo y no tiene al Padre, no tiene al Hijo ni al Espíritu Santo. Y la Biblia me ordena que no le recibamos en casa ni le digamos bienvenido. Porque si le decimos bienvenido, participamos de su falsa obra. Así que hasta luego, váyase, fuera de aquí. Así, hermano. La Biblia está diciendo, yo no estoy hablando fuera de la Biblia. La Biblia está diciendo bien claro, no le recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de su falsa obra. Así que se fueron, hermano, tuvieron que largarse, tuvieron que irse. Son falsas doctrinas. El Señor me está diciendo, no solo a mí, a todos los cristianos, mirar que no pierdas el fruto de vuestro trabajo. Si alguno se extravía de la doctrina de Cristo, ya no tiene al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Estos están extraviados, hermano, de la doctrina de Cristo. ¿Cómo es posible que salga un fulano en 1800 y pico por ahí y diga, no, que el ángel Moroni me dijo que allá está enterrado unas tablas de oro, que ahí está el libro mormón? Señor, reprenda al diablo. Y ya tenemos Biblia. ¿Para qué queremos un libro mormón?
Ya tenemos Biblia, ¿para qué necesito yo otro libro? Si ya tenemos, ya tenemos la Biblia, ¿para qué yo voy a escribir otro libro y vender a la gente? Señor, reprenda al diablo, para eso le regalo una Biblia o le vendo una Biblia, pues no. ¿Para qué queremos más libros? Si tenemos la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia dice, el que es de Dios, la palabra de Dios habla. No dice, el que es de Dios trae su librito y eso enseña a la gente y vende a la gente. No dice. La Biblia dice, el que es de Dios, la palabra de Dios habla. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La Biblia, pues hermano, la Biblia, la que tengo aquí, la Biblia es la palabra de Dios. Así que si alguien viene a usted, que libro tal, que no sé cuánto. Yo escuché un predicador, una vez me invitó un predicador a Lima, Perú. Tenía una reunión de pastores y fuimos a almorzar y había un fulano, pastor, que dice, no, que el evangelio escrito por el, por el escritor inglés no sé cuánto, que el escritor alemán tanto, que el otro escritor no sé cuánto, que él dice del evangelio, el Señor reprenda al diablo. Le dije, ¿tú eres pastor? ¿Y estás hablando de escritores humanos? ¿Acaso no tiene la Biblia? Señor, reprenda al diablo. Le dije. ¿Acaso la Biblia dice Dios ha enloquecido la mente del mundo, la sabiduría de este mundo? Perece el sabio, perece los pensamientos. El que es de Dios, la palabra de Dios habla. Lo regañé, hermano, ese pastor. Lo regañé en el nombre del Señor. Bueno, queriendo y no queriendo, me dio la razón, ¿no? Que nosotros los predicadores debemos hablar la palabra de Dios, no otra cosa. Porque aquí dice, mirar a vosotros mismos, versículo 8, para que no pierdas el fruto de vuestro trabajo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ya no tiene al Padre, no tiene el Hijo ni el Espíritu Santo. Si alguno viene a vosotros, el versículo 10, y no trae esta doctrina, no le recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de su falsa doctrina, su falsa obra. Claro, pues. Miremos a Cristo, pues, miremos a Cristo, a ver. La Biblia dice, habla de Cristo. Cristo le dijo a los religiosos de aquel entonces que guardaban la ley, hipócritas, sepulcros blanqueados, por fuera brilla, por dentro está lleno de huesos muertos. Ustedes mencionan a Dios de labios para afuera nada más, su corazón está lejos de... Ustedes aman, son avarientos a la plata, de tal manera que han alquilado el templo para, como están, para, para que allí operen los ladrones. Han hecho cueva de ladrones. Este ya no es un templo, es una cueva de ladrones, dijo el Señor. Ustedes hipócritas hacen diezmar a los guardadores de la ley la pimienta, el comino y el... Todo hacen diezmar, aún las hierbas aromáticas. Y han dejado a un lado la palabra de Dios. Pregunto yo, ¿esos estaban desviados de la ley o estaban bien en la ley? Estaban desviados. ¿Y Cristo qué les dijo? Los abrazó, le dijo, bravo muchachos, qué bueno, ustedes están aparte de la ley, pero yo les abrazo, les amo mucho, hermanitos, les amo mucho, bienvenidos para acá. ¿Le dijo Jesús? No, hermano. Le dijo hipócritas, sepulcros blanqueados. Ustedes han dejado la palabra de Dios por vuestra avaricia, vuestro acomodo, por vuestro confort. Ustedes se codean con los políticos, ¿no? Que esclavizan a la nación. ¿Por qué lo esclavizan? Por ambición, pues, hermano. ¿Por qué se expandió el reino de los romanos? ¿Por qué? Por avaricia, pues, hermano, por avaricia. Querían tener más riqueza, más poder. Esclavizaron a la gente. Y Cristo no estaba de acuerdo con ellos.
¿Cristo le dijo bienvenido? No. Eso es lo que está diciendo aquí. Si alguno tiene falsa doctrina, se ha extraviado de la doctrina de Cristo, ya no tiene al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. No le recibas en casa ni le digas bienvenido, porque si le dices bienvenido, participa de su falsa obra. Entonces, cuando veas una falsa doctrina diabólica, falsa doctrina que es del anticristo, ojo, ojo. En Mateo 24 Jesús habla de dos personajes, falsos cristos y falsos profetas. Y dice que los dos harían milagros, aún al descender fuego del cielo, para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Cristo habló en Mateo 24. Mirad que no seáis engañados, dijo el Señor, porque vendrán falsos cristos. ¿Quiénes son estos falsos cristos? Estos que está diciendo aquí el apóstol Juan, que se han desviado de la doctrina de Cristo. Se han desviado. ¿Cómo se han desviado? Diciendo que Cristo ha nacido en espíritu, que no ha nacido en carne. Están desviados de la doctrina de Cristo. Cristo no es ningún espíritu. Cristo ha nacido en carne. Por eso que lo mataron, derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que muere por nuestros pecados. Un espíritu no tiene cuerpo, no tiene carne, no tiene sangre. Entonces, el falso Cristo, ya he dicho, los falsos Cristos, falsos maestros cristianos, se han desviado de la doctrina de Cristo. Le añaden o le quitan a la doctrina de Cristo. O sea, están desviados. Otra cosa es el falso profeta. ¿Quiénes son los falsos profetas? Porque Cristo en Mateo 24 habla de dos personajes, falso Cristo y falso profeta. Falso Cristo es un cristianismo desviado que le ha quitado al cristianismo o le ha añadido falsos cristos. ¿Y los falsos profetas quiénes son? Eso ya son del anticristo. Niega de Dios. No reconoce a Dios creador. ¿Quiénes son? Ahí en el libro de Hechos encontramos que había un falso profeta en Efeso o en Samaria. Había un falso profeta que había engañado a todo el pueblo de Samaria diciendo este es el poder de Dios. Falso profeta, era un mago, dice. La Biblia nos enseña que ese mago que practicaba la magia era un falso profeta. Entonces, los falsos profetas son aquellos que practican la magia, el oráculo, ¿no? La hechicería, la brujería, todas las religiones orientales, por ejemplo, ¿no? Pertenecen al falso profeta, no confundamos, falso Cristo y falso profeta. El falso profeta niega de Dios, dice que provenimos de la evolución. Falso profeta es anticristo. En cambio, el falso Cristo no. Habla de Cristo, habla del Padre, habla de Dios, pero está desviado de la doctrina. Por eso se llama falso Cristo. Bueno, la orden es de el Espíritu Santo a través de Juan, que no le recibió en casa ni le digamos bienvenido a los que se han desviado de la doctrina de Cristo. Versículo 12. Tengo muchas cosas que escribirlos, pero no he querido hacerlo por medio del papel y tinta, pues espero ir a vosotros a hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. O sea que Juan aquí está cerca de la hermana de esta mujer, la señora elegida. Y sus sobrinos los saludaban, ¿ve? Juan dice, quiero visitarlos para verlos cara a cara y cumplir nuestro gozo. Dice, ¿no? Dice Juan. Encontramos en resumen de que esta mujer
encaminó a sus hijos en la palabra de Dios y andaban en la verdad. Eso es bueno. En el día del juicio el Señor va a recompensar a esas tales mujeres que se preocupan de sus hijos y le hablan de la palabra de Dios al acostarse y al levantarse. Cuando son pequeños mayormente hay que hablarle, porque si no, ¿cuándo sembraremos la palabra de Dios? Si son grandes ya no se puede. Cuando se puede hay que enseñarlo en el nombre del Señor. De lo contrario, será tardía. Y siempre orar por ellos, porque toda oración es escuchada. La Biblia dice, toda oración de mis hijos que claman día y noche, ¿acaso el Señor no oirá? Siempre hay que orar por nuestros hijos. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde y vamos a orar dando gracias por la palabra. Hemos terminado el segunda de Juan, que es un capítulo. Mañana, si Dios quiere, estaremos el último capítulo de tercera de Juan. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias por el maná del cielo. Te damos gracias, Señor, y rogamos que nos ayudes a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Ayúdanos, Señor, a difundir tu palabra. Ayúdanos a sembrar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a participar en la obra sembradora de sembrar la preciosa semilla que es tu palabra, Señor. Porque un día, Señor, daremos cuenta de la oportunidad que nos has dado para llevar este mensaje precioso y para que muchas almas se salven. Gracias por hacernos partícipes de esta bendición. Bendícenos, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, a tus siervos que predican tu palabra verdadera, Señor, a tu pueblo de Israel, derrama tu bendición y guárdanos del mal. Aplasta a Satanás, destruye toda obra satánica, diabólica, Señor, y ayúdanos, Señor, Padre Santo, guárdanos, protégenos, cuida a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, Señor, tu pueblo, tu iglesia, bendice a los que están ayunando y orando. Señor, derrama tu bendición, los que están en vigilia, los que están, Señor, haciendo campañas evangelísticas, salva las almas y trae los descarriados. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde.